Sean bienvenidos a su programa Pacto Renovado. En una semana más, por supuesto, aquí para estudiar las Escrituras, el mensaje de Jesús y todo esto que nos ha dejado como legado de su palabra, para que seamos transformados, para que seamos cambiados. Le damos la bienvenida a todas las localidades en México que nos están viendo a través de su televisión o a través de sus dispositivos móviles, a los estados de Zacatecas, al estado de México y también al estado de Jalisco. Bendiciones para sus vidas. Hoy tenemos un nuevo estudio aquí que estaremos abordando a partir de Mateo en su capítulo 9, versículo 14. Así que les invitamos a que puedan tener ahí sus escrituras o puedan abrir sus dispositivos móviles y consultar cada uno de los textos que estaremos dando explicación. Por supuesto, siempre con la ayuda de Dios y de nuestro invitado especial, el pastor Francisco. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Manny. Es un placer, como cada semana, compartir con todo el auditorio el mensaje de la palabra de Dios. Estoy seguro que va a ser de gran bendición a la vida de todos los que tengan ese tiempo, esa disposición, amén, ¿verdad? De estar con nosotros. Así es, por supuesto que sí, pastor. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo este interesante tema de la vida de Mateo, de Leví de Alfeo, de cómo fue su transformación, su encuentro con Jesucristo y cómo a partir de ese momento decide seguirle y entregarse. Después sabemos que será uno de los discípulos y apóstoles del Señor, ¿verdad? Y bueno, hoy creo que también el tema va a ser muy interesante, muy actual. Por supuesto. Porque vamos a hablar de religión, ¿verdad? Religión, esa palabra que muchos no queremos escuchar, que no nos gusta tanto, porque tiene una serie de dogmas, de estructura, de costumbres, tradiciones y todo eso, y que a veces es incómodo. Se dice que hablar de religión y política son los temas que nunca se deben tocar en una mesa, ¿verdad? Así es. Porque siempre declinamos al debate y en el desacuerdo y muchas veces incluso hasta la contienda por el tema. Pero vamos a enfocarnos ahora en materia de esto, de cómo Jesús era incompatible con la religión. Con la religión. O sea, dentro del concepto, dentro del mensaje del Mesías, no existía la religión como tal, o como se cree que se debe practicar, sino, vamos a decir que la religión de Jesús, o el mensaje que Jesús quería transmitir principalmente, era el del amor, y era el de obediencia a Dios, obediencia a su ley, a su palabra, y esa relación que él quería tener con seres humanos, con personas comunes, como lo dijimos en programas pasados, de todos los estratos sociales, de todos los niveles, él quería tener esa relación con ellos. Así es. Y pastor, ¿qué te parece si das inicio a esta lectura? Pues me parece bien, vamos a comenzar. Y allá en casita o donde alcanzan a vernos, si tienen la oportunidad también de seguir la lectura de la palabra de Dios, los invitamos a que nos acompañen. Por supuesto. Dice de esta manera en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, verso 14 en adelante. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. Así es. Y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Dice la Escritura. Cuando nosotros leemos lo que la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos enfocarnos o podemos remontarnos, imaginarnos
ese grupo de personas que están alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo las personas que están con sus líderes, siguiendo las enseñanzas, siguiendo las costumbres de sus líderes y todo lo que les había sido enseñado en aquella época. Así es, por supuesto. Y vemos, bueno, este cuadro tan peculiar, ¿verdad? De cómo los discípulos de Juan, haciendo referencia principalmente a Juan el Bautista, le preguntan, pues, ¿por qué nosotros y los fariseos sí ayunamos? Y tus discípulos, que se supone que están obedeciendo la religión que se practica, porque ellos no ayunan, ¿sí? Una pregunta hasta cierto punto medio capciosa ahí para Jesús. Para saber cuál iba a ser la respuesta, recordemos en pasajes pasados que Jesús sabía el pensamiento de los hombres, sabía lo que el hombre, la intención del hombre, cuáles eran las intenciones de sus palabras y de sus pensamientos. Entonces, siempre Jesús sabía concretamente qué es lo que el ser humano le preguntaba, la duda real que tenía en su corazón. Y en esta parte, definitivamente, él tendría que dar una respuesta. Tal vez fuera convincente o tal vez no para ellos, para este grupo de personas que, bueno, les hace esta pregunta al maestro, y lo más maravilloso es que Jesús responde esto: ¿acaso pueden los compañeros de novio tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio los será quitado y entonces ayunarán. ¿Sí? Esa fue su respuesta. Una alegoría de esta situación para darles a entender el mensaje. A mí me gustaría, pastor, que tú nos puedas aportar más datos acerca del por qué Jesús hace esta pregunta, por qué Jesús da esta respuesta. ¿Por qué Jesús da esta respuesta haciendo alegoría a la cuestión de lo que es el matrimonio, de lo que es un enlace matrimonial? ¿Por qué? Bueno, recordemos que Jesús conoce las prácticas, conoce la forma de pensar de las personas, y en el sistema religioso de la época, el ayuno le servía para afligirse, para afligir su alma, para afligir su cuerpo, porque ellos vivían y estaban hartos de ese sistema implementado en ellos, esos cobros excesivos, esa manera de mirarlos, ese odio hacia ellos, porque la verdad los romanos los veían con sumo odio. Herodes tenía mucho odio hacia esas personas. Sin embargo, lo mismo que Pilatos, sin embargo, sabían perfectamente bien lo que tenían que hacer. No se dedicaban a armar revueltas o a crear conflictos, porque esto les acarrearía problemas a ellos. Cuando Jesús se presenta delante de ellos, los discípulos de Juan llegan y les dicen, ¿por qué nosotros ayunamos? Y los fariseos. Jesucristo se da cuenta que le están haciendo una pregunta y que la respuesta es precisamente porque ellos afligían su alma, afligían su espíritu y se afligían a sí mismos por todo este sistema, como lo he dicho, ¿no? Pero cuando Él menciona, cuando Él dice que si pueden acaso los que están en bodas, o sea, los que tienen fiesta. Los que están de fiesta. ¿Por qué hace esta observación, este acotamiento? Porque los judíos vivían esperando al Mesías. Claro. Los judíos vivían clamando, rogando, suplicando por el Mesías. Y Jesucristo les dice, los que están en bodas, ¿por qué? Porque ahí estaba el Mesías con ellos. Ellos no podían ayunar para afligirse, para decir que venga, que ya esté entre nosotros, porque Él aquí, Él allí, entre ellos.
entre los discípulos, caminando con ellos, conviviendo con ellos, teniendo esa interacción con ellos. Por eso mismo no ayunaban. Y les hace la observación, pero va a llegar un día en que les será quitado. Entonces ayunarán. Entonces, todo el sistema de aquella época era dirigida precisamente a la ley de Dios para hacerlos que sientan, que se den cuenta que necesitaban estar pendientes de la venida de ese libertador. Pero en sí el propósito del ayuno, porque es una práctica habitual también dentro de diferentes organizaciones y diferentes denominaciones del cristianismo, el ayuno es parte de esa espiritualidad que la persona debe tener. Pero seguramente el sentido del ayuno desde la perspectiva y de los tiempos de Jesús era muy distinto a lo que hoy nosotros concebimos y de lo que nosotros creemos para lo que sirve el ayuno. Y yo tengo esa duda, pastor, esa duda en el ayuno en sí, ¿qué propósito tenía para los tiempos de Jesús? ¿Por qué la gente ayunaba? ¿Por qué vamos a decir que entraban en este tiempo para afligirse? Para afligirse. ¿Podemos decir que el ayuno era para afligirse de los pecados? Del pecado, una manera como de arrepentirse, de ese pecado que practica todo ser humano a diario o que a veces comete en diferentes circunstancias? Sí, de tomar en cuenta más que nada la condición en la cual estaban. Ellos lo veían y lo vivían de esta manera. Ellos se daban cuenta que había todo un sistema, que habían sido gobernados, que habían sido sacados de su forma de ser, de su forma de vivir. Estaban esparcidos, estaban con diferentes ideas, pensamientos, algunos sirviendo a los intereses romanos, de los romanos, algunos otros viviendo ya no con sus familias por la situación que imperaba, que no había trabajo o que no se ganaba lo suficiente y tenían que salir e ir a Egipto a conseguir trabajo, o se iban a Alejandría mismo en Egipto, ¿no? Así es. O tenían que irse más allá a Grecia a buscar el sustento. Entonces todo este tipo de cosas ellos los tenía muy apesadumbrados. Entonces utilizaban el ayuno para afligirse, para tener en cuenta y clamar a Dios, buscando y recordando la situación del Éxodo. No sé si te acuerdas cuando clamaron a Dios y Dios los escuchó y les envía un libertador, Moisés. En este caso, ellos vivían de esta manera, buscando la forma de que Dios los escuche y de que les envíe ese libertador. Entonces, cuando se presentan delante de Jesús y le dicen, ¿por qué ellos ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Entonces ahí está Jesucristo. Él le dice, porque el libertador ha llegado. El libertador está con ellos, entre ustedes. Está con ustedes. Pero no lo han visto, no se quieren dar cuenta o no quieren ustedes aceptar a ese libertador. No quieren aceptarme como su Señor y Salvador. Por eso Él les hace mención precisamente de que pues no pueden ayunar los que están de bodas. ¿Por qué? Así es, los que están de fiesta. Los que están de fiesta. Si conocieran ustedes que en realidad yo soy ese del que hablan las Escrituras, ustedes también no tendrían la necesidad de estarse afligiendo, de estar viviendo bajo la zozobra, bajo la duda, sino que estarían de fiesta también. Claro, y entendemos por esto que nos dice la Escritura que los discípulos eran, en esta alegoría que Jesús hace, los discípulos eran los amigos del novio. ¿Quién era el novio? En ese momento Jesús. Usamos esta comparación. Jesús usa esta comparación para darles a entender algo mucho mayor. Que Jesús era el novio y los discípulos son los invitados. Pero después, cuando Jesús entonces ascendiera al cielo para estar a la diestra del Padre, los discípulos ya no serían los amigos del novio, sino serían la novia, la iglesia, que Cristo viene a instituir, que viene a realizar precisamente con ese objetivo de que
los creyentes, de los que creyeran a su mensaje, se organizaran y tuvieran esta comunidad, tuvieran este tiempo para compartir ese mensaje del Mesías, esa palabra que él había dejado y que bueno, sabemos que ha trascendido a todo el mundo. Todo el mundo prácticamente ha escuchado al menos a Jesús. Habrá quienes aún no conozcan a Jesús, pero este mensaje se ha expandido impresionante, no podemos compararlo, yo creo, no se puede comparar en ninguna época, en ninguna era, cómo es que esto ha sucedido con las palabras de Jesús. ¿Cómo es que esto ha pasado? Quiero ir a un versículo, pastor, allí en Mateo, en su capítulo igual 16, versículo 16. Dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Y recordamos que en esta porción, Pedro reconoce a Jesús como el Cristo. Y el mismo Jesucristo le dice, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino el mismo Dios te ha dicho que yo soy el Cristo. Así es. ¿Sí? La gente en ese momento, en este cuadro que estamos viendo en Mateo 9, vemos que no reconocían a Jesús. Todavía no se les había caído ese velo. No se les había quitado, mejor dicho, ese velo de que Jesús era el Mesías. Y los discípulos estaban con ellos. Algunos tenían, por supuesto, dudas todavía. Sabemos que Pedro es el primero de los discípulos al cual se les ha revelado esta maravilla. Esto que por mucho tiempo estuvieron esperando. Tanto los judíos que tenían en la Torá, en los profetas y en las salmodias el mensaje y la revelación del Mesías, muchas profecías de su venida, pero que aún estaban cauterizados por el sistema, por el momento en el cual se encontraban, que había tantas cosas que desviaran su atención del verdadero Mesías que se iba a manifestar. No un Mesías nacionalista, no un Mesías que iba a ser el gobernador, el que los iba a libertar del imperio romano, sino un Mesías que les iba a traer reconciliación con Dios, una nueva relación con Dios, que se olvidaran de sus dogmas, sus doctrinas y todo aquello que habían ingresado a la Torá, a los mandamientos de Dios, que se olvidaran de todo eso, de ese sistema, para que entonces llegaran a su nueva relación con el Dios que los libertó, por supuesto, a gentiles y a judíos en Egipto, que los sacó de Egipto para que les sirvieran. A ser libres. Como muy bien lo mencionas, ¿cuál es la relevancia o la importancia de este texto en Mateo 16:16? Bueno, que podemos tomar en cuenta a Simón Pedro como un personaje ultranacionalista. Claro. Esos celotes, esas personas que podían hasta matar, llegar a matar precisamente por ese celo que tenían ellos de la observancia de las cosas de Dios, de la práctica de las cosas de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta a un Pedro que menciona y que le dice a Jesús, a ese judío, a ese hombre, a ese compañero, a ese amigo, a ese maestro de Galilea, a ese carpintero, le dice, tú eres, ¿verdad? Tú eres. Así es. O sea, allí esa observación, esa afirmación nos está llevando a darnos cuenta, porque Pedro no podía decirle que sea Dios, porque Pedro es un hombre ultranacionalista. Recuerdo que en una ocasión leí que cuando Pilato trató de construir un acueducto y se hizo y mandó a tomar el dinero de las ofrendas del templo y todo ese tipo de cosas, entonces llegaron estos judíos, los ultranacionalistas, los celotes, y le hicieron ahí una manifestación y se tiraron enfrente de allí, de donde estaba Pilatos, y le dijeron, aquí estamos,
córtanos la cabeza. O sea, eran hombres ultranacionalistas que estaban dispuestos a entregar la vida, esa pasión, ese celo que los consumía por las cosas de Dios. Y vemos un Pedro entregado y declarando que Jesús es Dios. Eso debe de darnos a nosotros una confianza, ¿no?, de lo que dice la Escritura. Y precisamente cuando nosotros leemos, ¿sí?, que donde está diciendo, no pueden. ¿Cómo ustedes van a creer que los que están en fiesta, ¿sí?, en bodas, estén afligidos, estén entristecidos? Pues, se están dando cuenta ustedes mismos, mírenlo. Muchas cosas, hermano Manny, estaban sucediendo en ese lugar. Cosas sumamente extraordinarias, maravillosas y asombrosas. Claro. ¿Sí? La gente era sanada, los ciegos veían, los cojos caminaban. Algo estaba allí pasando, algo estaba sucediendo que no podía simple y sencillamente pasar inadvertido. Inadvertido, así es, y es precisamente esta incompatibilidad que Jesús tiene con la religión. Porque sabemos, y en muchas ocasiones hemos compartido que la religión con sus dogmas, con sus tradiciones, sus costumbres, impuestas no por Dios, impuestas por los mismos hombres, por nosotros mismos. Bien, Jesús les dijo a los fariseos, si recuerdas esa parte de la Escritura donde dice, ustedes les ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Así es. O sea, ustedes ponen dogmas, ponen reglas, ponen costumbres que no pueden llevar y quieren que ellos las cumplan. Entonces, vemos a ese Jesús incompatible con la religión. Estaba claro, por supuesto, en su momento una crítica muy fuerte al sistema religioso, como lo hemos compartido en programas pasados. Estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, los esenios, los celotes, los romanos que practicaban el paganismo, los griegos, egipcios. Bueno, había infinidad de religiones, de creencias. Y Jesús empieza a romper esos moldes, esas estructuras, y sabemos que en ningún momento tuvo la intención Jesús de hacer una nueva religión. ¿Sí? No estaba en sus planes fundar el cristianismo, sino una comunidad que obedeciera a Dios, que rindiera culto al Creador, que por medio de su mensaje de amor, de reconciliación y salvación pudieran llegar a Él. A Él. Con esa gama de multicolores culturales, por decirle de alguna manera, de ideas, de pensamientos, podemos darnos cuenta cómo los romanos llegaban y ya al conquistar agarraban a las mejores personas, a los príncipes que tenían una educación muy alta, muy avanzada. Entonces eran llevados precisamente y eran puestos para que den esa enseñanza que ellos traían. Y entonces dentro de este cúmulo y mezcla de ideas multiculturales, ¿no?, que se tenía en la época, Jesucristo llega, camina y llega con ese mensaje de salvación, porque ese es el tema principal de la Biblia, la salvación del hombre. Entonces, cuando Jesucristo llega, camina, empieza a proclamar su mensaje, muchos dicen, ¿qué es esto, no? Cuando nosotros vemos más adelante, por ejemplo, que Pablo lleva ese mensaje, ¿sí?, que Pablo camina con ese mensaje. Muchas personas allá en Éfeso, precisamente parte de los griegos, de los macedonios y todo ese tipo de cosas, les dicen, bueno, ¿de qué se trata todo eso? ¿No? Cuando va a discurrir en el Areópago y todo ese tipo de cosas, dice, bueno, ¿y de qué es esto? Bueno, yo quiero hablarles de un hombre, yo quiero hablarles de la salvación, pero de que ellos tenían dioses para todo. Así es. Y tenían hasta uno que decía, al Dios no conocido. Bueno, de ese Dios quiero hablarles. Entonces, cuando Jesucristo nuestro Señor llega y camina, y está ese entorno creado, ¿no?, de todas esas ideas arrastradas de cientos de años, y que está ya por Roma, centralizado en Roma. Es de notar cómo precisamente el Nuevo Testamento no se escribe en el idioma, en el lenguaje romano, que era el latín,
sino que se escribe en griego. En griego. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo esa cultura había pasado precisamente? Y aunque muchos piensan que Jesucristo no hablaba griego, pero Jesucristo hablaba un griego koiné, y eso es de vital importancia y también es muy relevante porque la escritura podía ser leída, podía ser interpretada por las personas de la época. Claro. Cuando Jesucristo llega y empieza a dar esa enseñanza, se topa con las enseñanzas que habían antes. Por eso muchos pensaban que es una nueva doctrina, que es el cristianismo una nueva doctrina. No hay tal. Simple y sencillamente es la doctrina del judaizante, es la doctrina de la Torá, es la doctrina inmersa en la palabra de Dios. Porque hoy en día, actualmente, pues conocemos las Sagradas Escrituras como las tenemos, que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero no hay tal. No hay tal. Eso fue idea de las traducciones o de los traductores que le pusieron Antiguo y Nuevo, como podemos ver en algunas versiones que traen como subtítulos. Pero eso es añadiduras de la actualidad, porque nosotros podemos darnos cuenta que el Antiguo Testamento es la Torá, la ley de Dios compuesta por todos los libros, por todos los profetas y hasta las salmodias. ¿No? Entonces, obviamente algunos se basaban solamente en los profetas. Algunos tomaban, como hacen hoy en día, tristemente, lo que más les conviene. Algunos tratan de ver las Sagradas Escrituras sin contemplar el Antiguo Testamento. Y otros hacen lo contrario, se basan en el Antiguo Testamento y no toman en cuenta el Nuevo. Entonces eso es muy triste hoy en día porque la palabra de Dios se debe de tomar cual es, palabra de Dios. Se interpreta por sí misma y nos sirve tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no? Que en su originalidad no había Antiguo Testamento, era la ley de Dios y nada más. Jesucristo trae esta enseñanza revolucionaria, sí es cierto, pero no es nada nuevo. Así es, no es nada nuevo, efectivamente, y bien dices nuestra situación actual de los creyentes. Yo creo en el Antiguo Testamento y no creo en el Nuevo, yo creo en el Nuevo y solo en lo que Jesús predica, pero no en lo que se escribió antes de él, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos responder al texto de 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia? Y dice el 17, a fin de que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Entonces, desde el Génesis al Apocalipsis, la Escritura es útil para llevarnos a Dios. Por supuesto. En el Nuevo Testamento sabemos que las profecías revelaban y dejaban entrever ese Jesucristo que se manifestaba como el ángel de Dios, como el ángel que estaba ahí siempre presente en los acontecimientos más importantes de la historia y de los pasajes bíblicos. Y se viene a revelar entonces, y sabemos de su vida, de su ministerio y de su muerte y resurrección en el Nuevo Testamento. Y yo creo que a veces estamos precisamente con esas tendencias, caemos en esa religiosidad, pastor. Ciertamente caemos en esa religiosidad de que hay cosas que sí admitimos y otras no. Yo creo, y si me lo permiten, por supuesto, hacer un énfasis que todo lo que esté escrito como palabra de Dios, eso es lo que nosotros como creyentes debemos de obedecer. No los dogmas, no las tradiciones, no las costumbres de una religión, sino lo que esté escrito en la palabra, bien interpretado, por supuesto, porque a veces tratamos incluso de sacar de contexto ciertos versículos, ciertas partes de la Escritura para nuestra conveniencia, para hacer nuestra propia religión, nuestra propia doctrina. Hoy sabemos que la vida de los creyentes y en todo el mundo en general hay miles de doctrinas, miles de enseñanzas. Y bueno, creo que es momento para que nos despojemos de eso. Vamos a hacer un corte, pastor, si le parece. Parece bien. Y continuamos aquí en Pacto Renovado estudiando este capítulo de Mateo 9:14. Regresamos.
Y continuamos en este apasionante mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9:14. Fuimos a un corte y entre ese corte estábamos hablando de lo que en este momento vamos a abordar, de cómo nuestro Señor Jesucristo viene a ser el remedio para la humanidad. Ese remedio, el cual tiene que ser procesado y viene a cubrir una necesidad primordial del hombre, ¿verdad, Muy pastor? elemental, sí. Pero antes de que continuemos con este tema, quiero recordarte que puedes dejarnos tus comentarios en redes sociales. En Facebook estamos como Veracidad C, también en Twitter puedes retuitear ahí nuestros twitters, y también si quieres mandarnos un correo con dudas, preguntas, puedes hacerlo en contacto@veracidadchannel.com. Y recuerda, nuestra página de internet es www.veracidadchannel.com. Ahí tenemos todo nuestro material y contenido para que sigas creciendo, aprendiendo y sigas enamorándote del mensaje de Jesús. Pastor, pues muy bien, regresamos a la lectura aquí en Mateo 9:16, que nos dice: nadie pone un remedio de paño no abatado en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se hace peor la rotura. Yo tengo esta versión del Recobro. ¿Qué te parece, pastor, si tú le das lectura en esta versión y qué tienes? Luego dice, allá mismo en el mismo versículo 16, Sí. para nuestros amigos que alcanzan a vernos y escucharnos, esta versión es la de Reina Valera del 60. Del 60. Que dice de esta manera: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Me gusta esa versión, es un poquito más sencilla, porque dice: nadie pone un remiendo de paño en un remiendo nuevo en un vestido viejo, ¿verdad? Nadie lo hace. Pero, ¿por qué dice? Porque lo añadido del vestido tira y se hace peor la rotura. O sea, en ambos casos se pierde. Se pierde, exactamente, no es factible hacer esto. Y esta comparación que Jesús hace aquí es lo que vamos a entender cómo Él viene a hacer ese remedio. Pero antes de que pueda ser hecho el remedio, Él tiene que ser procesado. ¿Y cómo viene a ser procesado? Pues bueno, vemos toda esta situación que sucede en la crucifixión, que viene a prepararlo para entonces ser el cordero que va a entregarse por sacrificio para el perdón de toda la humanidad. Y es así como entonces, a partir de esa resurrección del Maestro, entonces se manifiesta ahora la nueva vida, el nuevo despertar de los creyentes que creyeron en el mensaje, que recibieron el mensaje, y que a lo mejor muchos de ellos dudaban si Jesús realmente iba a cumplir esas palabras de resurrección. A lo mejor sus discípulos dijeron: este hombre ha de estar loco, Lo llegaron a pensar, Lo quizás. llegaron a pensar. Solo imagínense a Tomás, que dice la Escritura que era de los más incrédulos. Cuando el Maestro resucita, todos se quedan asombrados y dicen: wow, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Es un milagro, se cumplió la palabra. Claro que ahí quedaron más convencidos de lo que ya habían escuchado de Él y de lo que con Él mismo vivieron. Pero aún la incredulidad estaba en los corazones de algunos, y ese es el caso de Tomás. Así es. Que Tomás dice: yo no lo puedo creer, a ver, déjame ver. Y le dice Jesús: bueno, aquí estoy, Tomás. Mira, pon tus dedos aquí donde fui clavado. Mete aquí tus dedos donde fue enterrada la lanza. Y entonces
aún el más incrédulo pudo creer, tuvo la oportunidad de creer en el Mesías. De creer. Y así es como entonces Jesús se vuelve el remedio, se vuelve este propósito de Jesús, se cumple, el propósito de Dios se lleva a cabo por medio de su muerte, la crucifixión y luego la resurrección del Maestro. Así es. Pero vemos más adelante, pastor, que dice acerca de los odres. De los odres. Compártenos acerca de los odres. ¿Qué podemos aprender de esta parte? Bueno, estamos viendo que el maestro de Galilea está dando una enseñanza, está hablando y respondiendo. Esa típica, me llama mucho la atención, esa respuesta que tiene él, porque enseña, demuestra que él es un judío, que tenía los pensamientos judíos, aún las ideas judías de responder con una pregunta. ¿Por qué nosotros ayunamos? Y también los fariseos. ¿Y por qué tus discípulos no? Entonces él responde con una pregunta. Sí. Eso a mí al menos me da a entender Jesús el judío hablando con sus hermanos, rompiendo esquemas, rompiendo sistemas, quitando tabús, todo ese tipo de creencias de la época, ¿no? Y obviamente ante el desagrado de los que le escuchaban, pero Jesús, su mensaje era claro, central, la salvación de las personas. Claro. Ese mensaje tiene que ser recibido, ese mensaje tiene que ser aceptado, tiene que ser absorbido, tomado, vivido, practicado. Pero a menos que ese mensaje no se reciba, que no esté preparada la persona, este mensaje se pierde. Más adelante él hace da un ejemplo de la semilla que es arrojada en las piedras, entre las piedras, en buena tierra y todo ese tipo de cosas. Pero aquí centralmente toma como ejemplo los odres. En la época bíblica no se tenía botellas de vidrio, ¿no? Y el vino se ponía en esos pequeños cueros que se costuraban y se preparaban de manera muy especial para que no se filtrara el vino. Ahí era introducido el vino, allí se fermentaba y a medida que el vino fermentaba, este cuero se iba expandiendo, se iba anchando, como se dice coloquialmente, ¿no? Se iba expandiendo. Entonces, ya no se le podía añadir más vino. Ya no se debía añadir más vino. Porque a medida que iba fermentando el vino, se iba expandiendo el odre. Y si el odre llega un momento en que ya se expandió todo lo que tenía que dar, es como un globo. Claro. Después de tanto aire, ¡bum!, revienta. Entonces se perdía el vino y se perdía el traste, el odre. Por tal motivo ya no se le podía poner más. Después de que se le introducía cierta cantidad de vino, se dejaba que se fermente, ¿no? Cuando Jesús hace referencia a esto, todos los que lo escuchaban sabían perfectamente bien de qué se trataba, qué era lo que quería decirles, cuál era el mensaje central. Para ellos, disculpa pastor, ¿sí?, para ellos era algo común también, ¿verdad? Era parte de su diario vivir, su convivencia, de su comunidad para estos judíos. Has dicho algo muy importante, el por qué Jesús les hace esta observación, por qué Jesús les da esta enseñanza con unos ejemplos muy básicos, allí hasta peculiares en cierta forma, porque era algo muy normal, muy natural que ellos podían absorber y entender. Recordemos que el lugar, el Capernaum de la época, había gente que se dedicaba a la pesca, había gente que se dedicaba al comercio, habían, como lo mencionamos con anterioridad, ciertas posiciones, líderes encumbrados, ¿verdad? Estaba allí esas pequeños grupos de romanos que tenían amistad contra algunos judíos, a esos recaudadores de impuestos, que para recaudar impuestos tenían que buscar ayudante, el ayudante tenía que buscar su ayudante, y así sucesivamente hasta que se creara esa red, así, ¿no?, es. Para dar cabida, para dar sustento a muchas personas.
Pero entre esos grupos existía la gente también que se dedicaba precisamente al comercio, al cultivo, ¿no? A algunas regiones, pero en su gran mayoría a la pesca. Y un punto muy importante y muy básico, a la carpintería. ¿Por qué a la carpintería? Porque en aquella época que se estaba fundando como una ciudad nueva o se llevaba a cabo la construcción, no eran carpinteros de uso común, sino que eran verdaderos artesanos que trabajaban la madera, que labraban la madera porque tenían que intercalarla con piedras preciosas, esa madera. Entonces no era cualquier carpintero, no era el trabajo especialistas, el trabajo que se daba en aquel lugar era para personas que se dedicaban a la carpintería, pero que sabían tratar la madera, sabían trabajarla, sabían hacer esos cortes, esos moldeados muy exactos, ¿no? Claro. Y cuando Jesús precisamente hace comparación o seña particular de un trabajo para darles una enseñanza, todos a su alrededor podían recibir esa enseñanza y sabían, Él les está diciendo, a menos que ustedes no preparen su corazón, la enseñanza de la palabra de Dios, ese reino del cual hablo, ese reino del cual proclamo, ese cambio en tu vida, ese cambio de actitud, no la vas a tener. No puedes recibir. No se va a recibir. No lo vas a poder contener. Se va a desperdiciar. Desperdiciar, tu odre ya está muy expandido. Tu odre ya está muy extendido, ya llegó al límite. Y esta enseñanza que te estoy dando no es que sea nueva, es lo mismo. Pero lo que va a producir en tu vida va a ser que esto, ¡fum! Expandido por la religión. Por supuesto. Expandido por las costumbres, por las tradiciones, por los dogmas, por las estructuras religiosas. Los sistemas. Que no permiten entonces que este nuevo vino, que este nuevo contenido, esa enseñanza pueda entrar. Porque entonces puede producir algo terrible, puede llevar a una situación catastrófica. ¿Sí? Y me agrada ese punto, pastor, el cual estamos abordando, del corazón. Preparar el corazón, preparar la mente, preparar esa parte interior del ser, el cual necesita ser renovado, necesita ser cambiado, necesita transformarse. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo llevaremos a cabo? Decisión de quién es. ¿Cómo participamos nosotros de eso? ¿Es nuestra responsabilidad o no es nuestra responsabilidad? Sí, como bien lo mencionas, cuando Jesucristo viene con esta enseñanza, nos podemos dar cuenta, aún hoy en la actualidad, hermano Manny, cómo el desastre, precisamente en las personas que no están preparadas. Y estoy hablando y refiriéndome precisamente a los líderes religiosos. Claro. Los líderes religiosos en aquella época no estaban preparados para este mensaje. ¿Por qué? Porque sus moldes, porque su forma de pensar, por sus diferentes sus intereses que tenían, no les convenía en lo absoluto. Y si nos damos cuenta, en la actualidad sucede lo mismo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es dejada a un lado. La salvación ya no se proclama, el reino de los cielos ya no se habla. Hoy en día los líderes religiosos, siguiendo y teniendo sus moldes, sus estructuras, sus lineamientos, sus intereses, ¿sí? Aunque se den cuenta y estén convencidos que la palabra de Dios los lleva, los está empujando al tema central de la Biblia, que es la salvación de la humanidad por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, ellos agarran y esos esquemas da el traste con todo lo que ellos tienen. O sea, su molde no lo aguanta, su molde no lo soporta. El odre de estas personas se rompe y se desperdicia la palabra de Dios y es dejada a un lado y se sigue con el sistema para obtener y tener beneficios de acuerdo a los intereses de cada uno de ellos. Vaya, pastor, esto está siendo de suma importancia para comprender nuestra situación actual. No nos podemos conformar, no podemos permitir que esa enseñanza, que esa palabra se
desborde, se desperdicie. Se pierde. Porque es precisamente, dice, que en la palabra, en las enseñanzas de este libro, sabemos y consideramos que hay vida eterna. Es que nos lleva a la eternidad. Nos lleva a cambiar nuestro concepto de vida, nuestras ideas, nuestro sistema, si así lo queremos llamar. Ciertamente a veces nos resistimos. Y creo que esa gran parte es responsabilidad de los líderes religiosos, de las personas que están al frente, que guían una iglesia, que guían un pequeño grupo de personas, o que guían a 5,000 o 10,000 personas. Serán responsables de lo que le enseñen, de que si esta palabra se desperdicia, serán responsables. Seremos responsables tú y yo aquí en Pacto Renovado, de lo que compartamos, de lo que digamos, de a dónde llevemos a nuestros televidentes, qué es lo que queramos que ellos aprendan, comprendan. Seremos responsables, por supuesto, y no lo podemos permitir. Es algo en lo cual es nuestro compromiso con todos nuestros amigos, que aprendan, que puedan también llegar a conclusiones acerca de lo que enseñamos aquí. Yo sé que habrá cosas en las cuales no estemos de acuerdo, pero que también ustedes nos los hagan saber, ¿verdad? Que nos hagan saber esas cuestiones de las cuales no están muy conformes. No tenemos que estar conformes en todo. Por supuesto. No podemos estarlo. Pero sí podemos llegar al punto de que si la palabra de Dios nos da sustento, lo afirma, entonces yo como creyente lo obedezco. Yo como creyente digo, si esto, y yo creo que es lo que Dios quiere, siempre ha dejado sus leyes y mandamientos, no para fastidiarnos la vida, no para hacernos más vil y miserable, sino para que el hombre viva adecuadamente. Somos nosotros, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra codicia, todo eso que viene prácticamente desde nacimiento en nosotros y que después se desarrolla, que no nos permite obedecer su ley, que no nos permite el que ingrese esa palabra de vida, ese amor en nuestro ser, ese cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Pues todos esos odres que precisamente hacen que se desperdicie el vino de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hoy en día podemos ver cómo se ha tergiversado la palabra de Dios por medio de estos pseudo pastores, pseudo líderes, pseudo apóstoles, ¿no? que buscan obviar precisamente la historia para llevar a cabo y encasillar dentro de sus formas, sus ideas, sus planes a las personas. Pero como bien lo has mencionado, somos responsables de lo que decimos, de lo que enseñamos, y la palabra de Dios se interpreta por sí sola. No necesitamos nosotros o hacer uso de una parafernalia de ideas y todo ese tipo de cosas para buscar entender la Biblia. Simple y sencillamente, con que sepamos leer, podemos darnos cuenta, y por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos guíe hacia toda verdad. Ahora, como tú lo mencionaste, quizás haya puntos en los cuales no estemos de acuerdo, e invitamos a todos nuestros amables televidentes a que pues nos hagan llegar sus puntos de vista, sus observaciones. Así es. Y yo creo que en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, tenemos esa unidad. Tenemos y buscamos precisamente esa salvación, porque no hay otro nombre dado en la tierra sobre el cual pueda haber salvación, solamente Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos al mensaje de la salvación, podemos observar cómo Él llevó este mensaje. ¿A quién? Pues se lo llevó a un general romano. Amén. Se lo obsequió también a una prostituta, ¿no? Hablaba con la mujer. Se lo obsequió también a esos gentiles. Así es. Convivió, comió, tuvo intimidad con esas personas que en aquella época eran considerados gentiles. Por ello, a mí me gustaría invitar a todas las personas a que le den la oportunidad a que Cristo Jesús entre a sus vidas,
a que dejen a nuestro Señor Jesucristo que entre con esa enseñanza que Él trae, con esa enseñanza que Él lleva para producir los cambios en usted. Reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y usted podrá darse cuenta de los cambios, cómo usted cambia, cómo cambia su vida y cómo cambia el entorno en el cual usted se encuentra. Porque Amén. Cristo a eso vino, a traer salvación a toda la humanidad. Pastor, quiero compartir contigo también este versículo y claro, con nuestros amigos. Fijémonos qué es lo que dice Job 32, 19. Job 32, 19. 32, 19 dice, he aquí mis partes internas son como el vino que no tiene respiradero, como odres nuevos que están a punto de reventar. Y es precisamente lo que tú nos compartías hace un momento, de cómo en nuestro interior necesitamos ese mensaje de Jesús. Por supuesto. Necesitamos esa vida, ¿verdad? Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, muertos. Eran como zombies, personas que caminan, que están allí en su diario vivir, en su vida habitual, pero por dentro están muertos. No tienen vida. Están hundidos en la tristeza, en la pena, sin esperanzas. Y solo Jesús nos puede dar esa vida, puede llenar ese corazón, puede llenar esa falta, ese vacío. No sé si en algún momento de tu vida, pastor, llegaste a sentir esa necesidad, ese vacío en tu interior. Yo al menos creo que fue una de las primeras necesidades que hubo dentro de mí y por las cuales yo me acerqué al Señor. Me sentía vacío. Me sentía de incomprendido, pero cuando vengo a Él, entonces llena mi corazón de alegría. Veo las cosas de una manera distinta, con esperanza, con fe, con ganas de seguir adelante, de emprender nuevos caminos. Esa vida me hizo volver entonces a considerar que la vida del ser humano es maravillosa. Es un camino que ciertamente no es de rosas, hay espinos, hay cardos, pero que cuando estamos con el Señor somos bendecidos, somos ayudados, somos siempre respaldados por Él. Amén. Así es. Nuestro Señor Jesucristo, como bien lo mencionas, había y se daba cuenta del sistema que imperaba en aquella época. Él podía ver con la misma necesidad a todos. Para él no contaban las posiciones, para él no contaban las clases, que si uno era sacerdote, que si otro era un mendigo de la calle, o una prostituta, o un asesino, o un recaudador de impuestos. Jesucristo veía a todos de la misma manera. ¿Cómo de la misma manera? Con esa necesidad de cambio en su vida, con esa necesidad de ser enseñados en su ley como originalmente es. Esa ley dada en el Sinaí, Jesucristo llegó a practicarla. Es esa ley que produce cambios a través de Cristo Jesús. Es esa ley que conduce a las personas a buscar a Cristo. En este pasaje donde nosotros estamos leyendo, estudiando, había una serie de prácticas de pura religiosidad en el ayuno. En por qué nosotros ayunamos, porque yo me atrevo a pensar, parafraseando, diciendo, bueno, ustedes ayunan porque ustedes no han cambiado, ustedes ayunan porque no me han reconocido, ustedes ayunan porque viven esperándome. Por costumbre. Por costumbre, por todo lo que les han enseñado. Pero dense cuenta, abran sus ojos, aquí estoy, los ciegos son sanados. Vuelven a ver, los cojos caminan. Esto es precisamente lo que más adelante le preguntan los discípulos de Juan. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Jesucristo no compartía ese punto de vista, aunque tampoco criticaba el sistema romano. Claro. Él se daba cuenta que ese era un sistema muy opresor, pero
Él no estaba centrado su mensaje en hablar que si esos están mal, que si estos los oprimen, que si estos hacen esto con ustedes. A él hasta cierto punto no le interesaba la política, por decirlo de alguna forma. A él lo que le interesaba era proclamar el mensaje de salvación a todas y cada una de las personas. Así es, ¿no? pastor. En cierta ocasión le dicen, Jesús, te buscan. Hablando de la política, dile a esa zorra que yo voy a seguir haciendo lo que hago. Y cuando se presenta ante Pilato y le dice, yo tengo el poder para liberar. O sea, Jesús, ¿qué poder puedes tener tú, infeliz? O sea, te das cuenta cómo no compartía la política o el sistema. Sin embargo, el mensaje central de él se basaba en dar libertad. Amén, así es. Y pastor, con esto concluimos. No a la religiosidad, sí a Jesús, al mensaje, a su mensaje de salvación y de transformación. Recibamos ese mensaje. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado nuevamente en este programa de Pacto Renovado. Les recordamos que nos pueden seguir en www.veracidadchannel.com y ahí tendrán más de nuestros contenidos. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Pastor, muchas gracias. Sí, Dios te bendiga. Como siempre, gracias igualmente. Bendiciones.